las fuerzas rusas ganaron 4.168 kilómetros cuadrados, en gran parte compuestos por campos y pequeños asentamientos en Ucrania y el Oblast de Kursk, a un coste declarado de más de 420.000 bajas en 2024. El comandante en jefe ucraniano, coronel general Oleksandr Syrskyi, declaró el 30 de diciembre que las fuerzas rusas sufrieron 427.000 bajas en 2024. ISW ha observado pruebas geolocalizadas para evaluar que las fuerzas rusas avanzaron 4.168 kilómetros cuadrados en 2024, lo que indica que las fuerzas rusas han sufrido aproximadamente 102 bajas por kilómetro cuadrado de territorio ucraniano conquistado. ISW observó previamente que las fuerzas rusas ganaron 2.356 kilómetros cuadrados a cambio de unas 125.800 bajas durante un periodo de intensificación de las operaciones ofensivas rusas en septiembre, octubre y noviembre de 2024. Las fuerzas rusas lograron el 56,5% de sus ganancias territoriales de 2024 durante el periodo de septiembre a noviembre de 2024. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, afirmó el 24 de diciembre que 440.000 reclutas firmaron contratos de servicio militar con el Ministerio de Defensa ruso, MODE, en 2024, lo que sugiere que Rusia probablemente está reclutando el personal militar suficiente para reemplazar uno por uno sus altos índices de bajas recientes. Sin embargo, los avances rusos se han ralentizado en diciembre de 2024. ISW ha observado pruebas geolocalizadas para evaluar que las fuerzas rusas ganaron 593 kilómetros cuadrados o 18,1 kilómetros cuadrados por día en diciembre de 2024, mientras que el número de bajas rusas diarias en diciembre de 2024 se mantuvo similar a la tasa de bajas diarias estimada en noviembre de 2024. Informó de una media diaria de bajas de personal ruso de 1.585 en diciembre de 2024. Marcando un cuarto máximo histórico de la tasa de bajas diarias de Rusia tras los informes de que la media diaria de bajas de personal ruso alcanzó un nuevo máximo histórico de 1.523 bajas diarias en noviembre de 2024. Syrskyi declaró el 30 de diciembre que las fuerzas rusas han sufrido 1.700 bajas al día durante la última semana, desde el 23 de diciembre, lo que indica que las fuerzas rusas pueden haber sufrido una tasa de bajas aún mayor en las últimas semanas de 2024, incluso cuando los avances rusos se ralentizaron. El mando militar ruso probablemente toleró niveles récord de bajas de personal desde septiembre hasta noviembre de 2024 para facilitar mayores ganancias territoriales, pero sigue sin estar claro si el mando militar ruso estará dispuesto a mantener tales bajas si el ritmo de avance de las fuerzas rusas sigue disminuyendo a medida que las fuerzas rusas continúan avanzando sobre asentamientos más fuertemente defendidos como Pokrovsk. El mando militar ruso priorizó en gran medida los esfuerzos para apoderarse del resto del Oblast de Donetsk y establecer una zona tampón en el norte del Oblast de Kharkiv en 2024, pero no logró alcanzar estos objetivos. La intensificación de las operaciones ofensivas rusas a principios de 2024 tuvo como resultado la toma de Avdiivka a mediados de febrero de 2024 y los subsiguientes avances rusos al oeste de Avdiivka en dirección a Pokrovsk y Selidove a lo largo de la primavera, verano y otoño de 2024. 7. Las fuerzas rusas también lanzaron una operación ofensiva, en gran medida infructuosa, en el norte de Kharkiv Oblast con el objetivo de crear una zona tampón no especificada para defender la ciudad de Belgorod de los bombardeos ucranianos en mayo de 2024 y renovaron las operaciones ofensivas cerca de Toretsk y al oeste y suroeste de la ciudad de Donetsk en junio y julio de 2024. Fuentes occidentales y ucranianas estimaron en 2023 y 2024 que Rusia pretendía apoderarse de la totalidad de Donetsk y Luhansk para finales de 2024, pero los lentos avances de Rusia a principios y mediados de 2024 probablemente llevaron al mando militar ruso a reevaluar e identificar la toma de Pokrovsk como el principal esfuerzo ofensivo de las fuerzas rusas para el resto de 2024. Así, las fuerzas rusas volvieron a la dirección de Pokrovsk a finales del verano y principios del otoño de 2024, en medio de una incursión ucraniana por sorpresa en el Oblast de Kursk, y aprovecharon con éxito la toma de Selidove y Vuhledar para realizar nuevos avances alrededor de Pokrovsk, Kurakove, y más tarde, Velika Novosilka. Las fuerzas rusas tomaron recientemente Kurakove e intentan rodear Velika Novosilka desde el norte y el sur. En los últimos meses, las fuerzas rusas han recurrido en gran medida a asaltos mecanizados del tamaño de pelotones, compañías y batallones para avanzar en los campos abiertos en las direcciones de Kurakove, Vuhledar y Velika Novosilka, pero durante estos asaltos han sufrido sistemáticamente importantes pérdidas de vehículos blindados. Las fuerzas rusas intentan actualmente rodear Pokrovsk desde el sur y el noreste,
pero hasta ahora no han logrado avances recientes significativos en este esfuerzo. Las fuerzas rusas también pueden, al menos temporalmente, estar cambiando su enfoque de la envolvente de Pokrovsk a hacer avances oportunistas hacia el oeste hacia la frontera de Donetsk-Dnipropetrovsk Oblast durante un momento crítico de los esfuerzos en curso de Rusia para socavar el apoyo occidental a Ucrania. Las fuerzas rusas se han apoderado de 4 asentamientos de tamaño medio: Avdiivka, Selidove, Vuhledar y Kurakove en todo 2024, el mayor de los cuales tenía una población anterior a la guerra de poco más de 31.000 personas. El ritmo de avance de las fuerzas rusas se estancó en gran medida en torno a los pocos asentamientos urbanos más que las fuerzas rusas intentaron tomar en 2024. Las fuerzas rusas emplearon aproximadamente 4 meses en la toma de Avdiivka a finales de 2023 y principios de 2024 y 2 meses cada una en los esfuerzos para tomar y envolver Selidove y Kurakove en 2024. Las fuerzas rusas también sufrieron importantes pérdidas de personal durante los esfuerzos para tomar estos asentamientos, y los funcionarios ucranianos han estimado recientemente que las fuerzas rusas perdieron cerca de 3.000 efectivos en la dirección de Pokrovsk en 2 semanas a mediados de diciembre de 2024. El ISW no ha evaluado la importancia operativa de ninguno de los asentamientos tomados por las fuerzas rusas en 2024, ya que la toma de estos asentamientos no ha permitido a las fuerzas rusas amenazar ningún nudo defensivo ucraniano importante. Y las fuerzas rusas no han podido llevar a cabo el tipo de maniobra rápida y mecanizada necesaria para convertir estos avances tácticos en penetraciones profundas en la retaguardia de Ucrania. El ISW estima actualmente que las fuerzas rusas deben capturar aproximadamente 8.559 kilómetros cuadrados, que incluyen importantes posiciones defensivas ucranianas y grandes ciudades a lo largo del cinturón de fortalezas de Ucrania, para apoderarse del resto del Oblast de Donetsk. Las fuerzas rusas necesitarían algo más de 2 años para hacerse con el resto del Oblast de Donetsk a su ritmo de avance de 2024, suponiendo que todos sus avances se limitaran a Donetsk, que pudieran hacerse con grandes zonas urbanas con la misma facilidad que con pequeños pueblos y campos, y que los ucranianos no llevaran a cabo ningún contraataque significativo en Donetsk. Sin embargo, las fuerzas ucranianas aún tienen que detener el avance de las fuerzas rusas en sus sectores prioritarios, y la ayuda occidental sigue siendo fundamental para que Ucrania pueda estabilizar la línea del frente en 2025. Los defensores ucranianos han detenido en gran medida los avances rusos cerca de Chasiv Yar y Toretsk, pero las fuerzas rusas siguen avanzando gradualmente en las direcciones de Pokrovsk, Kurakove y Velika Novosilka. Las continuas limitaciones de mano de obra ucraniana y los problemas de moral también están creando vulnerabilidades en las líneas defensivas de Ucrania, y las autoridades ucranianas deben abordar estos problemas y reforzar las defensas contra los asaltos de la infantería rusa en el este y el sur de Ucrania. Las fuerzas ucranianas, con el apoyo de los aliados occidentales de Ucrania, deben por tanto trabajar para integrar las operaciones de drones ucranianos, artillería con recursos suficientes y capacidades de ataque de largo alcance, y unidades de infantería ucranianas comprometidas para defenderse de los avances rusos y socavar la teoría de la victoria de Putin en 2025. El presidente ruso Vladimir Putin declaró oficialmente 2025 como el «Año del Defensor de la Patria», durante su discurso de Año Nuevo el 31 de diciembre, señalando los continuos esfuerzos del Kremlin por militarizar la sociedad rusa y mantener la estabilidad del régimen apaciguando a la creciente comunidad de veteranos rusos. Putin afirmó que el «Año del Defensor de la Patria» rendirá homenaje a los actuales militares rusos, al 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial y a otros veteranos que lucharon por Rusia. El 20 de diciembre, Putin aprobó una lista de instrucciones para el gobierno ruso cuyo objetivo es ampliar la red de programas educativos patriótico-militares de Rusia como parte de su política del «Año del Defensor de la Patria». Es probable que Putin también siga ampliando e institucionalizando programas adicionales de apoyo a los veteranos como parte del «Año del Defensor de la Patria», muchos de los cuales el Kremlin inició en 2023 y 2024 probablemente por la preocupación de que un número cada vez mayor de veteranos rusos descontentos pudiera amenazar la estabilidad del régimen de Putin. En particular, Putin creó y amplió significativamente las funciones del Fondo Estatal de los Defensores de la Patria de Rusia en 2023 y 2024, que se compromete a apoyar a los veteranos rusos que lucharon en Ucrania. Putin también introdujo la iniciativa estatal, Tiempo de Héroes, en la primavera de 2024, cuyo objetivo es instalar a veteranos rusos seleccionados por el Kremlin en puestos de poder dentro del gobierno y el sector empresarial rusos, y las autoridades rusas ya han nombrado a 2 participantes de este programa para dirigir 2 importantes instituciones patriótico-militares rusas.
Putin también aprobó numerosos decretos ofreciendo subsidios y beneficios a los veteranos a lo largo de 2024 y probablemente seguirá haciéndolo en 2025 a pesar de los crecientes costes de tales políticas, para asegurarse de que la comunidad de veteranos no alberga agravios contra el Kremlin y su esfuerzo bélico en Ucrania. El compromiso de Putin con iniciativas como el Año del Defensor de la Patria y otros esfuerzos de apoyo a los veteranos comprometen cada vez más a Rusia con obligaciones financieras a largo plazo. Al parecer, drones navales ucranianos derribaron un helicóptero ruso Mi-8 cerca del cabo ocupado de Tarkhankut, en Crimea, lo que supuestamente supone la primera vez que un dron naval derriba un objetivo aéreo. La Dirección General de Inteligencia Militar de Ucrania, GUR, informó el 31 de diciembre de que había destruido un helicóptero ruso Mi-8 utilizando misiles R-73, Sea Dragon, lanzados desde un dron de ataque naval Magura V-5 en el Mar Negro. La GUR señaló que los drones navales ucranianos dañaron otro helicóptero ruso Mi-8, pero que el helicóptero dañado aterrizó finalmente en un aeródromo. El GUR declaró que el ataque con drones navales contra helicópteros rusos MiG-8 marcó la primera destrucción histórica de un objetivo aéreo con un dron naval. El gobernador de ocupación de Sebastopol, Mikhail Razbozaev, afirmó que las fuerzas rusas repelieron 4 drones aéreos ucranianos y 2 drones navales sobre y en el Mar Negro durante la noche del 31 de diciembre, pero no reconoció el derribo del helicóptero MiG-8-23. Mil bloggers rusos expresaron su preocupación de que la capacidad de Ucrania para incorporar drones navales ucranianos como parte de las capacidades de defensa aérea de Ucrania complicará los esfuerzos de Rusia para destruir drones navales ucranianos, ya que Rusia depende de helicópteros y aviones de combate Su-30SM para apuntar drones navales que están lejos de la costa de Crimea. El Mando Operativo Sur de Ucrania informó de que las fuerzas ucranianas también destruyeron un sistema ruso de defensa antiaérea Tor en el sur de Ucrania, y una fuente local de Crimea afirmó que las fuerzas ucranianas podrían haber alcanzado un sistema de defensa antiaérea Tor cerca de la bahía ocupada de Kozacha, al suroeste de Sebastopol. Las fuerzas ucranianas atacaron el depósito de petróleo de Yarsevskaya, en el Oblast de Smolensk, y un edificio utilizado por el ejército ruso en Lvov, Oblast de Kursk, los días 30 y 31 de diciembre. El Estado Mayor ucraniano informó el 31 de diciembre de que las Fuerzas de Operaciones Especiales, FOE, y las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, FSN, ucranianas lanzaron ataques con drones contra el depósito de petróleo de Yarsevskaya, lo que provocó una serie de intensas explosiones, una densa humareda y el incendio de tanques de petróleo cerca del depósito. El Estado Mayor ucraniano añadió que la cercana refinería de petróleo abastecía al esfuerzo bélico ruso. Las autoridades rusas confirmaron que aviones no tripulados ucranianos atacaron la refinería de petróleo de Yarsevsky Rayon, lo que provocó un derrame de petróleo y un incendio en la refinería. El jefe de la región de Yarsevsky, Roman Zakharov, confirmó el ataque con drones ucranianos en las redes sociales, pero más tarde borró la publicación y amplió la afirmación del gobernador de la región de Smolensk, Vasily Anokeyin, de que los restos de los drones ucranianos derribados provocaron un incendio en la refinería de petróleo. El medio opositor ruso Astra, citando fuentes anónimas, informó de que las fuerzas ucranianas lanzaron al menos 6 misiles Storm Shadow contra un edificio utilizado por las fuerzas rusas en Lvov el 30 de diciembre. Astra informó de que el ataque mató a 8 militares rusos, hirió a varios militares rusos e hirió a un civil. El gobernador en funciones de la región de Kursk, Alexander Kinstein, afirmó que las fuerzas ucranianas habían atacado un edificio de apartamentos en Lvov.